Vamos entonces con la primera pregunta que recibimos y dice así: ¿a quiénes Dios les inspiró su palabra? Buenas noches, bendiciones. Tengo entendido que la palabra de Dios fue inspirada para todo aquello que la escribieron. Todo lo que escribieron la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que hay cosas en la palabra de Dios que a veces no la entendemos. Y lo que no la estudian a través del Espíritu Santo tampoco podrán entenderla, porque esto desciende del cielo. Si alguno más quiere agregar algo, pastora. Sí. Primero, es el único libro donde cuando usted lo está leyendo, su autor está presente. Y fue escrita por más de 40 hombres. Claro, Amén. inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Bajen un poquito aquí los micrófonos que están haciendo feedback. Dice esta persona: ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Dios le bendiga. Vamos a darle dos enfoques a esa pregunta. Si es cómo empiezo a leer la Biblia, si la pregunta es si yo requiero un paso previo para leer la Biblia, la respuesta a esa pregunta es no. Para usted leer la Biblia no tiene ningún requisito, no tiene que agotar ningún proceso más que comenzar a leerla. En cuanto a cómo leer la Biblia, al momento de nosotros hacerlo, hay varias corrientes, varias ideas de qué es lo más recomendable para nosotros leer la Biblia. Primariamente, lo ideal es que usted empiece a leer la Biblia por el Génesis, por el principio de la Biblia. Y usted se preguntará, ¿por qué no es mejor nosotros empezar a leer por los evangelios? Porque los evangelios son más digeribles. Bueno, la realidad es que cuando no tenemos conocimiento de la palabra, nos vamos a encontrar con que en los evangelios se hace alusión a muchos eventos descritos en la palabra antes de los evangelios. Y podríamos nosotros quedar vacíos en ese sentido. Pero no hay ninguna norma, ninguna regla que establezca un orden obligatorio para leer la palabra. Se recomienda que usted empiece a leerla por el principio, y hay otra tendencia de que empecemos a leer por los evangelios. ¿Qué quisiéramos agregar a esta? Porque no sabemos si esta pregunta está. La Biblia, en cada libro de la Biblia reviste la misma importancia. No hay un libro de la Biblia que usted pueda pasar por alto. ¿Por qué hacemos esta aclaración en esta pregunta? Porque hay mucha gente que recomienda no lea el Antiguo Testamento porque ya eso pasó. Sin embargo, el sustento de la vida cristiana, la esencia de nosotros reconocer de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios viene batallando con el hombre, nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. No todo lo que está en el Antiguo Testamento pertenece al tiempo de la ley. Ojo con esto. No todo lo que está en el Antiguo Testamento está circunscrito solamente a la ley. Por eso nosotros debemos leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amén. Si usted quiere comenzar a leer la Biblia, comience por el libro de Génesis. Si el día 1 de enero usted comienza leyendo 3 capítulos diarios y sábado y domingo 4, el 31 de diciembre usted estará terminando de leer la Biblia completa. Así es. Siguiente pregunta: ¿cómo aprender a memorizar versículos bíblicos? Como un tips, un consejo que piden. Gloria a Dios. Dios le bendiga. El método más efectivo para memorizar los versos bíblicos es primero tomar versos pequeños y repetirlos mucho. Repetirlos. El ser humano aprende por repetición. Ese es el método más efectivo. Repítalo. Usted cuando empiece a memorizar palabras, entonces dígalo sin leerlo.
Usted lo lee, lo relee, lo vuelve y lo lee. Léalo varias veces. Sí, como cuando aprendía la clase para explicar. Aunque algunos se la embotellaban, eso así no funciona, no. Es repetirlo, volver otra vez a leerlo y aprendérselo. Y otra cosa que le va a ayudar mucho es tratar de poner en práctica lo que leyó. Amén. Yo quiero aportar algo, y es que cuando se hace esta pregunta de cómo memorizarla, si sabemos que es de una forma repetitiva, leyendo, pero yo le voy a dar un consejo. Si usted quiere lo hace así, pero la Biblia yo creo que vino para estudiarse. Estudiarla, hay que leerla para estudiarla, pero no podemos estudiarla, no podemos leer la Biblia solamente para anotar un capítulo, 2 capítulos, no. Si usted tiene que estudiar un texto bíblico y sacarle la sustancia de ese texto bíblico, es muy importante. Hay mucha gente que no entiende la Biblia porque solamente la leen. No. Deténgase a ver qué es lo que el Señor quiere hablarle en ese momento a través de las Escrituras. Amén. Vamos a darle también un pasaje bíblico que habla acerca de esto. O sea que si lo tomamos como parámetro, podríamos llegar a memorizar los textos. La palabra de Dios sea leída en su santo nombre. El libro es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero hay que darle lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la repetirás a tus hijos. Ahí dice el pastor, habla de la repetición. Repetir a los hijos habla de pasarla de generación en generación. Seguimos por aquí. Y hablarás de ella estando en tu casa. Donde quiera que tú te desenvuelvas, habla de esa palabra. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. De manera que la esencia, para nosotros aprendernos un pasaje bíblico, la esencia principal es anhelar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra, la letra mata, dice la Biblia, pero el espíritu vivifica. De manera que es maravilloso querer memorizarse versículo bíblico, pero es mucho más interesante vivir esos versículos bíblicos. Y cuando nosotros hacemos esto que dice la palabra en Deuteronomio 6, lo vivimos y con la ayuda del Señor también nos los aprendemos. Amén, así es. Y también un consejo que le puedo agregar es que ore la palabra de Dios también. Cuando oramos citando la palabra de Dios, también es una forma de memorizarla y de aprenderla. Bien, pues vamos con la siguiente pregunta y dice así. Me informan que las personas que estén interesadas en que se le dé respuesta a una pregunta, por favor venirse acercando aquí por el área del sonido, se van colocando por ahí y lo vamos a ir haciendo intercaladamente. Damos algunas preguntas aquí y damos oportunidad también para irlo haciendo así, como intercaladamente. Así que se puede acercar por aquí, nuestro hermano Héctor estará por este lado, puede acercarse sin vergüenza. Si no quiere usted decir la pregunta, pues nuestro hermano Héctor estará tomando notas. Siguiente pregunta, ¿reconoceremos a nuestros familiares, esposos e hijos? No dice cuándo ni dónde, pero me imagino que es luego de la venida del Señor, cuando estemos en el cielo. ¿Reconoceremos a nuestros familiares, esposos, hijos, amigos, etcétera? Claro que sí. Eso es parte de nuestra bendición y también es parte de la condenación de los que se van a perder. ¿Por qué? Porque van a estar conscientes, porque lo que va para el cielo o para el infierno es nuestra parte consciente. Vamos a ver lo que dice Lucas 16, 22 al 28.
Y también, sí, Lucas 22, 16, 22 al 28, que trata del rico y Lázaro. Y dice la palabra de Dios que murió Lázaro y murió el rico. Y estaban uno en un lugar y el otro en otro lugar. El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham, en un lugar de descanso. Y dice que de repente él alzó la vista y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo y venga y moje la punta de mi lengua. Y oiga de lo que se recordó. Le dijo, cuando Dios le explicó, el Señor le explicó que los que estaban en el seno de Abraham no podían ir para allá porque había una gran cima. Y dice la palabra que él le dijo: pues entonces envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar. Y el Señor le dijo: ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas, o sea, tienen la escritura, que lo escuchen a ellos, porque no es verdad que si va alguien de aquí le van a hacer caso. Yo leí algo en esta semana que me dejó impactada y es una frase que dice: si los vivos supieran lo que saben los muertos, correrían y se abrazarían de Cristo, todos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, sí nos vamos a conocer, pero ya no con eso de que, ay, mi hijo, que mi esposo, porque ¿cómo yo sé que mis hijos llegaron? O sea, no con esa ñoñería de que, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo voy a ver a Alexis como mi hijo. Sé que mi hijo, inclusive, a mí se me murió uno y yo ni lo vi. Yo lo vi en sueño porque le di al Señor que me lo enseñara. Y yo tengo la esperanza de verlo allá, que me lo van a enseñar. Y sí tengo que conocer a mis familiares, porque ¿cómo yo voy a saber que se salvaron? Y ellos me tienen que conocer a mí, porque ¿cómo van a saber que yo llegué? No es así. Dios nos va a dar eso de privilegio, de bendición. Eso es parte de lo que forma nuestra salvación. Igualmente, para los que se pierdan, van a conocer también que están en el lugar donde están y por qué. Amén. Así que ya usted sabe, es mejor que nos conozcamos y nos reconozcamos en el cielo. Sí, agregarle a eso, porque no recuerdo si la pregunta hablaba del matrimonio. Hay una parábola, hay un pasaje de la palabra en Mateo 22:30, donde llegó un hombre a preguntarle al Señor que si su mujer, que era de él, si su hermano se murió y pasó a ser de él, y después que allá arriba de quién iba a terminar siendo esposa. Si bien es cierto que nosotros nos vamos a reconocer, que es lo que nos explica la pastora, establece la palabra que el vínculo matrimonial no será necesario en el cielo, sino que vendremos a ser como los ángeles. Dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. De manera que aunque nosotros nos vamos a reconocer, ¿verdad?, allá nosotros tendremos un solo propósito, que no será mejorar ni lidiar con las situaciones del matrimonio, sino estar de rodillas o de pie o como sea, diciendo: santo, 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 hasta el trono del Señor. Amén. Vamos con la siguiente pregunta y dice así: ¿por qué debo diezmar? ¿Es pecado si no lo hago? Ok, miren, ¿por qué debo diezmar? Y si es Pecado si no lo hago. no lo hago. Miren, en esta vida nada es obligado. Todo es voluntariamente, aún hasta servirle a Dios. Nada es obligado. ¿Por qué debo diezmar? Porque la palabra de Dios así lo registra. Y yo quiero que usted busque su Biblia. Vamos a buscar a Génesis 14:20. Yo quiero que también leamos Levítico 27:30, Malaquías 3:8, Malaquías 3:10, Lucas 18:12, Hebreos 7:2, Hebreos 7:5
y Hebreos 7:9. Búsquelo, los que lo tengan me lo hacen saber, porque lo vamos a leer esos versículos para que usted se despeje, porque yo no sé por qué esto nunca se queda. Diga el primero, pastora, para así alguien pase y lo lea. ¿Ah? Vaya diciéndolo nueva vez. Diga el primero. Primero. Génesis 14:20. ¿Alguien lo tiene? Venga por aquí quien lo tenga. ¿Quién dijo amén? Ven. Diga el siguiente para que alguien más lo vaya buscando. El siguiente es Levítico 27:30. Ok, dice así la palabra en el nombre de Dios. Ok. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí estamos hablando antes de la ley, no había ley. Era costumbre de la gente antes de la ley. Estamos hablando en el libro de Génesis. Y luego vamos a ver lo que dice Levítico 27:30. Ven. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Malaquías 3:8. Malaquías también 3:10. Ok, dice así en el nombre de Jesús. Mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El 10 dice, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ese es el 3:8, 3:10. Ese no es. Perdón, estoy en Miquea, disculpe. Es Malaquías. Estaba en Miquea, pero estaba cerca de Malaquía. Malaquías 3:8 y Disculpe. Malaquías 3:10. Disculpe que esto es en vivo. Dice así otra vez. ¿Robará el hombre a Dios? Eso es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el siguiente? Ok. El siguiente es Lucas 18:12. Lucas 18:12 y Hebreos 7:2. Hermana Servia va a leer Lucas 18:12 porque ella vino con Malaquía 3:10 y ya Neudi lo había leído. Ok. Hebreos capítulo 7, verso 2 y Hebreos 7:5 Es cortito. Amén. y 7:9. Ven. Ok, ok. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Oyeron eso? Eso fue cuando estaba los dos que fueron al templo y hubo uno que se estaba justificando y él decía, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo. O sea, el diezmo es algo instituido por Dios. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El otro verso, 7:5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también haya salido de los lomos de Abraham. 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví,
que recibe los diezmos. Amén. Ferreira. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjense, nosotros a veces especulamos mucho con las cosas, que si el que diezma se pierde, si el que diezma no se pierde, si el que no diezma se va a perder. Ponga usted que no se vaya a perder. Pero yo lo que he podido ver, hermano, es, y lo he palpado, que todo aquel que le roba a Dios, que le falta a Dios, que no cumple con esto del diezmo, siempre, pero siempre estará en derrota. Oiga bien, observe a alguien que esté metido todo el tiempo en problemas financieros, pregúntele, ¿está diezmando? Hay un misterio aquí, pero eso es real, hermano, es real. Así que no deje que el enemigo lo engañe. El único beneficiado, mire, y hay gente que dice, yo quisiera tener mucho para diezmar mucho. La Biblia dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay mucha gente que mientras más tienen, menos quieren dar. Porque el corazón, hermano, es engañoso. Y dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Así es que tengan mucho cuidado con esto de diezmo. El único beneficiado diezmando es usted y soy yo. Olvídese. Amén. Hay gente que dice, no, porque los pastores viven, engánchate al pastor, le digo, para que tú sepas si es bueno. Y muchos hermanos que dicen, no, porque el pastor vive bien. El pastor vive bien porque tú vives bien. Indudablemente que así de las bendiciones tuyas dependen las bendiciones de los que le sirven al Señor. Amén. ¿Qué tenemos nosotros que revisar a la hora de esta pregunta? Nosotros podemos verla como la duda genuina de alguien que quiere saber, pero en el 99.9 de los casos me atrevería yo a casi garantizar, dejo el punto 1, el punto 01, a garantizar que quien le mueve la inquietud de si se diezma o no, no es porque está interesado en darle el 20%. Es porque en su corazón se desarrolla una batalla cuando tiene que ponerle la mano al dinero que él entiende que se ganó con su esfuerzo y entiende que se lo está regalando a alguien. Y eso habla de un corazón en el cual las prioridades están equivocadas. El Señor lo sabía cuando señala en la palabra que no se puede servir a dos señores, porque nosotros vamos a hacerle fiesta a uno y vamos a aborrecer al otro. Y lo que se da regularmente cuando esta duda te abruma es que tú la respuesta que quieres buscar es alguien que te diga, si tú no diezmas, tú te salvas. Porque tú lo que quieres es no hacerlo. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Entonces tú podrías utilizar toda la parafernalia, toda la palabra y todo el argumento para justificarte y no diezmar, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y la palabra dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y también nos enseña la palabra que lo que está en nuestro corazón es lo que va a determinar si nosotros vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar salvación. De manera que gócese, diezme, porque tal como dice Ferreira, yo soy testigo y testimonio vivo que cuando usted le es fiel a Dios en el diezmo, Dios se glorifica de una manera especial. Y ojo con esto, no estamos diciendo desde esta tribuna que el diezmo y las ofrendas le atan las manos a Dios para que Dios tenga que hacer. No. Su diezmo y sus ofrendas no le atan la mano a Dios. La voluntad de Dios es infinita y superior a todos los diezmos y toda la ofrenda que usted pueda dar. De manera que nunca tenga en mente que aunque Dios lo va a bendecir, Dios no es un cajero, porque a Dios nadie lo chantajea. O sea, no es que usted va a decir, yo voy a empezar a diezmar mañana para ver si es verdad que Dios me va a bendecir el miércoles. Dios no tiene la necesidad de que usted esté sometiéndolo a prueba. No sé si nos estamos dando a entender. Diezme y ofrende porque a usted le conviene y olvídese del resto. Mire bien, el problema del diezmo es, ¿por qué yo diezmo? Todos aquí diezmamos, el pastor tiene que diezmar también, tiene que mandar a la oficina el diezmo y de las ofrendas. Entonces, ¿por qué se pierde la persona
No es porque la palabra de Dios dice, ¿a qué que yo le tengo miedo? A la palabra que dice, malditos sois con maldición. Y un maldito no va para el cielo. A eso es que hay que tenerle miedo. Entonces, yo diezmo por eso, porque yo no quiero ser maldita, yo quiero ser bendita. Vení bendito de mi Padre, que dice la palabra, y esos son los que van a entrar al reino de Dios. Ahora bien, ¿por qué se va a perder? Por la razón por la que usted no diezma. Eso es lo que lo va a llevar a usted a donde no debe. Entonces mejor obedecer a Dios antes que a mis deseos, antes que a mi capricho. A Dios no se le sirve por lo que yo crea. Dice la palabra, el que crea en mí como dice las escrituras. No como yo crea, ni como yo me inventé, ni como yo escuché. Es como dice las escrituras. Y la palabra de Dios dice que somos malditos con maldición cuando no lo hacemos. Sin embargo, cuando lo hacemos vamos a ser bendecidos y Dios va a reprender por nosotros al devorador. Así es que, ¿estamos claros? Bien, hay un punto que a mí me interesa en torno a ese tipo de preguntas con respecto al diezmo. ¿Por qué? Porque ¿quién aquí no es iglesia de Dios? ¿Aquí somos todos de la iglesia de Dios? ¿Eso es un punto doctrinal? Eso es parte de lo que creemos. ¿Cómo puede haber duda en un punto de lo que yo creo? Que forma parte del base del principio. Ahí hay un problema. Creemos en eso. La iglesia de Dios cree en el diezmo. Cree en las ofrendas. Si yo soy iglesia de Dios, es parte de lo que yo creo y de lo que yo practico. Amén. Y yo soy de las que digo que más rinde el 90 en obediencia que 100 en desobediencia. Amén. Siguiente pregunta, la cual mandan aquí una base bíblica, la cual se encuentra en 1 Corintios 15, 29, y cito así en el nombre de Jesús. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y la pregunta dice, ¿quiénes son los que se bautizan por los méritos que quiso decir Pablo? No sé, no le encuentro similitud al verso que leímos. 1 Corintios 15, 29. Si la persona que envió esta pregunta está aquí y quiere venir aquí delante y especificarla, se lo agradeceremos. 1 Corintios 15, 29. Por los méritos que quiso decir Pablo. Y entonces ahí ponen por los muertos que quiso decir Pablo, pero la cita bíblica no concuerda. Pero si conocen la respuesta, pues vamos a darla. ¿Quiénes son los que se bautizan por los muertos que quiso decir Pablo? Siempre que leo esa parte, que veo que personas se bautizaban por los muertos, cuando dice Pablo, estaba hablando de la resurrección, y si Cristo nos resucitó, entonces no hay resurrección, vana es nuestra fe. Entonces dice él, y entonces, ¿por qué? Y los que se bautizan por los muertos. Entonces yo dije, ¿quiénes son los que se bautizan por los muertos? ¿Qué quiere decir bautizarse por los muertos? Sí. Okay. Eran personas que tomaban el lugar, tenían familiares que se morían y que no alcanzaban a cumplir con lo que ellos entendían que debían de haber cumplido, y no sé, o sea, no
estaban en la iglesia, no se bautizaban y luego morían. Y entonces una persona, un familiar, se bautizaba por ellos. Yo no sé si ustedes han visto personas que se casan con alguien representando a un muerto. Es igualito, son lo que era que hace el hombre. Ok, dice el 15, ok, leí el 28, Sí, pero es el 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Así ¿Por es. qué pues se bautizan por los muertos? Así dice. Ajá, porque recuérdense que había un grupo que no reconocía que iba a haber resurrección. Entonces ellos creían que el problema se resolvía cuando se bautizaban. Ellos lo representaban, el vivo representaba al muerto y se bautizaban. Siguiente pregunta, y a propósito del bautismo. Si no estoy bautizado, ¿no me salvo? Todo depende. Hoy en día, cuando una persona se convierte, tiene que entrar a un proceso antes de ser bautizado. El que está en ese proceso no se ha bautizado porque no ha culminado el proceso. ¿Estamos claros? Pero quiere bautizarse. Ahora, hay personas que se niegan a cumplir con esa ordenanza de Cristo. Entonces, ¿puede Cristo salvar a alguien que no le quiere obedecer? Mi pregunta. Porque es un acto de obediencia. Además, muchas veces no se bautizan porque no dan testimonio. Y si no hay un testimonio de arrepentimiento, no se puede bautizar. Y si una persona no está arrepentida, no hay salvación. Amén. Hechos 16:31 dice lo siguiente: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La entrada a la salvación es creer y confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora bien, como nos explicaba el pastor, luego de ahí hay un proceso, y la palabra, no un proceso establecido por hombre, la misma palabra llama bautizarnos. ¿Qué pasa si me muero y no me he bautizado? Hay dos elementos importantes. ¿Por qué no te bautizaste? Es lo primero. Si tú no te bautizaste porque no tuviste tiempo, porque no llegó la hora, porque no se dieron las condiciones, pero en tu corazón estaba hacerlo, ahí se cruza mitad a mitad lo que es la misericordia de Dios, porque Dios pesa tu corazón y sabe que tú no pusiste en menos el simbolismo del bautismo, tú no despreciaste el bautismo, tú no pudiste bautizarte, pero aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. De manera que, como dice el pastor, hay dos parámetros de eso. Si usted está aquí, si yo no me bautizo, revísese, porque qué pichón tiene usted que no quiere que usted se bautice. O sea, no, yo me bautizo, ahí usted está peligroso. Pero si usted acepta al Señor y parte con Él antes de poderse bautizar, claro que por la palabra podemos decir que usted es salvo. Amén. Según Primera de Corintios 15, del 52 en adelante, cito, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa aquí la palabra incorrupción? Esa es la pregunta de la persona en base a las citas bíblicas que acabo de leer. ¿Qué significa aquí la palabra incorrupción? Primera de Corintios 15, del 52 al 54.
Cuando se habla de incorrupción, recuerden que el mismo Señor, cuando resucitó, alguien fue a abrazarlo y él le dijo que no, porque él reconocía que no tenía todavía un cuerpo como el que debía tener, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que tuviera, sí, que no era perfecto, porque era un cuerpo que estaba hecho, se ve, que no era espiritual. Entonces, cuando el Señor ya sube, entonces sí, ese cuerpo es transformado en incorruptible. No hay ningún tipo, miren, no hay impedimento para un cuerpo incorruptible. Decir ahora mismo, decir, voy a tal lugar, en el pensamiento, allí aparece. Voy a atravesar esa pared, ahí la atraviesa. Entonces, cuando dice aquí, porque esto corruptible, o sea, la carne corrupta, la carne pecaminosa, se vestirá de incorrupción. Y esto mortal, ustedes ven, se vestirá de inmortalidad. Corruptible es algo mortal, incorruptible es algo inmortal. Amén. ¿Y por qué dice así la palabra? Si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, vamos a entender por qué nuestro cuerpo corruptible que se muere, que está contaminado por el pecado, necesita ser transformado. Número uno, porque en el cielo no hay espacio para el pecado. Entonces este cuerpo que está contaminado no puede entrar a un lugar donde hay total y absoluta santidad. Este cuerpo que se muere, una vez que estemos en la presencia del Señor, ya la muerte deja de tener poder sobre este cuerpo. Recuerde que a causa de la transgresión del hombre empezó a reinar la muerte. ¿Verdad que sí? Usted lo sabe eso, ¿verdad? A causa del pecado del hombre. Entonces, si leemos un poquito más para adelante, lo vamos a entender. Dice el 50, le voy a leer del 54. Todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y viene una pregunta de burla. Oiga esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Diciendo que ya la muerte no va a tener potestad sobre nosotros, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya la muerte no va a tener poder sobre ese cuerpo, porque usted va a pasar de la ley del tiempo a la ley de la eternidad. Amén. Amén. Y a propósito de esa pregunta, mencionan aquí el caso del eunuco recién convertido que de una vez fue bautizado. Si la iglesia accedería a hacer algo así en caso de ser necesario. La iglesia Accedería a hacer algo similar como se hizo con el eunuco cuando fue bautizado inmediatamente su conversión. De ser necesario, la iglesia accedería a hacerlo así como lo hizo Felipe. sí. De hecho, anteriormente así era que se hacía. La gente se convertía y de una vez lo bautizaban. Pero el Señor dio una orden: id y hacer discípulos, enseñándole. Entonces hay que enseñarle que guarden la palabra, entonces bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Dios fue, el mismo Señor fue que dio la orden de que le enseñaran primero, lo hicieran discípulos. El único requisito bíblico para ser bautizado es creer. Ahora, viene el proceso al que debe someterse cada persona. Y ahí entran en juego un sinnúmero de cosas. A ese eunuco al que hacen referencia, si más para adelante de ser bautizado le dicen niega a Cristo o muere, prefiere morir. A nosotros, mientras estamos aquí en el templo, nos dicen niega a Cristo o muere. Nos hacen la pregunta así, sin estarnos apuntando con nada, sin estarnos amenazando, y todos decimos no, preferimos a Cristo. Pero salga allá afuera y que alguien lo encañone para que usted vea. Entonces hay que sopesar la verdadera intención. Anteriormente, cuando alguien decía yo creo en Cristo, tenía una firme convicción.
Hoy en día hay que convencerlo después que se convierte. Incluso muchas veces se invitan a que tomen la doctrina para que se bauticen. Mucha gente está ajeno completamente a eso. No le dan importancia, el valor que realmente tiene el bautismo. El bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Así que yo creo que sí, que puede salvarse porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Pero fue la circunstancia. Si se baja de ahí y sigue pecando, tiene que bautizarse. Siguiente pregunta, ya estamos llegando a la parte final. La Biblia dice que no llevaremos sufrimientos al cielo. Me acordaré de los familiares míos que se pierdan. La Biblia dice que no llevaremos sufrimiento al cielo. Me acordaré allá de los familiares que se pierdan. Sí, se va a recordar. Recuérdese, esa pregunta la respondimos ahorita. ¿No se recuerdan que el rico se recordó que tenía 5 hermanos en la tierra? El factor aquí es si recordará con sufrimiento. No, en el cielo no hay tristeza. Dice que Dios enjugará toda lágrima y eso no nos va a causar tristeza. Ya en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay nada de eso. Yo tengo una situación, porque cuando yo oigo a alguien diciendo, el Señor a mí va a tener que explicarme, cuando yo llegue allá le voy a preguntar al Señor, óigame, yo allá no voy a hacer preguntas, todo lo que yo tenía que saber para salvarme ya yo lo tengo aquí. Y tengo gente que me guía, me dirige, me corrige. Después que yo esté allá arriba, yo no voy a nada de eso. Allá no hay tiempo ni para sufrimiento, ni para estar dando mente a otra cosa, ni para estar haciendo preguntas. Allá no hay tiempo para nada que no sea adorar al Rey de Reyes. Amén. Y la última pregunta, porque ya el tiempo se nos ha agotado. ¿Satanás puede leer nuestros pensamientos? No. Él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Tenemos nosotros que accionar para que Él vea nuestra actitud, entonces Él atacar. Dios sí puede leer nuestro pensamiento y saber lo que nosotros estamos pensando. Mire, Satanás lo único que sabe es meter pensamiento, dardo, le envía el dardo. ¿Cómo él se da cuenta que usted aceptó? Por su actitud, por sus gestos, porque desde que usted mueve y habla, él se da cuenta que lo que le tiró, usted lo recibió. Pero él no tiene poder para saber lo que hay en el corazón. Mire, si ese diablo tuviera el poder de escudriñar lo que hay en nuestros corazones, acabaría con nosotros. Pero Dios no se lo permitió. El único que puede saber lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es el Espíritu de Dios, porque escudriña aún hasta lo profundo de Dios, dice la palabra. Como dice Ferreira y la pastora, Dios es el único, dice la palabra, que somos cartas abiertas. O sea, no hay nada en nosotros que Dios no sepa. Ahora, ¿qué pasa con Satanás? Señores, Satanás tiene trabajando con el hombre desde que el hombre fue creado. Y aclaro, porque muchos me dirían, bueno, pero después del pecado, yo soy de los que cree que esa caída de Eva, ese rebalón de Eva, no fue el primer intento. ¿Estamos claros? Ahora, ahí viene la situación. Él conoce el hombre, él sabe cómo estimular a cada persona, él sabe cómo leer a cada persona. Él puede estimular un pensamiento. Ahora, usted, su concupiscencia es la que le da cabida o puede rechazar ese pensamiento. Eso sí. Él lo estimula. Y si usted le dio cabida, a usted le podría parecer que él leyó su pensamiento. No, él fue que lo estimuló. Él sabe qué fue lo que estimuló.
Y en algunos puede saber incluso hasta la reacción que va a tomar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene limitaciones. Limitaciones que él conoce. Él sabe cuál es nuestro punto débil. ¿Por qué ustedes creen que tenemos que tener nuestro punto débil escondido en Jesús? Por eso es que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque ya no estás débil, eres fuerte, no con tu fuerza, con la de Él. Porque tu debilidad está escondida en Dios. Ahora, cuando tú le quitas tu debilidad a Jesús y quieres andar tú con tu debilidad, sabes que el diablo va a coger y te va a volver un disparate. Déjale esa debilidad a Dios. Él sabe dónde guardarla. Y ahí es donde tú puedes usar parte de ese capítulo que dice que es con su fuerza. Amén. Iglesia, hasta aquí nuestro panel de preguntas y respuestas. A la luz de la palabra, despedimos a nuestro panelista con un fuerte aplauso y que el Señor les siga bendiciendo. Esperando haber contestado todas sus dudas.